4, 3, 2 y nos fuimos. Muy buenos días a todos. Feliz y bendecido miércoles. Hoy es miércoles de finanzas en el reto 5 en 30. Estamos aquí conectados nuevamente. Estamos preparados con toda la energía y con todas las ganas. Antes de iniciar, les quiero contar que les tengo una invitación a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer Instagram Live? ¿Cuántos de ustedes hacen Instagram Lives? ¿Cuántos han hecho un live? ¿Cuántos han estado enfrente de esa cámara y han hablado a su comunidad y le han hablado? ¿Cuántos de ustedes hacen regularmente Instagram Live? Levanta tu mano. Si no haces Instagram Lives, te quiero invitar a que vengas a participar del que yo hago. Los jueves, todos los jueves voy a empezar a hacer un Instagram Live a las 8 de la noche. Jueves a las 8 de la noche por 30 minutos te puedes conectar. ¿Cuál es la intención? Pues de compartir valor, de compartir algo de significado para todos, pero quiero invitarte a que si te da miedo hablar enfrente de la cámara, pues que vengas a romper ese hielo, ¿no? Te quiero invitar a que vengas a compartir algo de lo que tú haces, algo de lo que tú estás creando para que te des la oportunidad de mostrar un poco tu negocio. Si tu negocio, sea lo que sea que tú hagas, no está en Instagram, no estás haciendo promoción regularmente, tu negocio no va a crecer. Entonces necesitas ponerte en la posición donde puedas crecer, donde puedas llevar eso a más. Así que te invito a que si quieres el tercer jueves de cada mes, lo cual significa que mañana va a ser ese jueves, voy a estar haciendo un live donde te puedo invitar. Si tú vienes a participar, vienes preparado, vienes con preguntas, vienes con un contenido que quieras conversar y lo hablamos allí. Así que ahí te lo dejo para que te retes a crecer. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que son las finanzas. Y el tema del día de hoy habla acerca de cuántas cuentas bancarias debería de tener. ¿Cuántas cuentas bancarias ustedes tienen? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas cuentas bancarias tienes en este momento? 2, dice Daniel y Paulín. ¿Cuántas tú tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tiene Yuri? ¿Cuántas tiene Andrés? ¿Cuántas cuentas bancarias tienes? ¿Cuántas tiene Juliet? Francia dice que tiene 2. Perfecto. ¿Cuántas cuentas bancarias tienes en este momento? Consuelo dice que tiene 1. ¿Quién más? ¿Quién más me dice cuántas cuentas bancarias tiene? ¿Cuántas tiene Cristian? ¿Cuántas tiene Laura? Laura dice que tiene 2, creo que fue que dijo. ¿Cuántas cuentas bancarias tienes? Y entonces, la pregunta es, ¿cuántas debería tener, cierto? ¿Cuántas debería tener? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas yo debería tener? Ahora, vamos a avanzar al punto de que si tienes un negocio, si tú eres un emprendedor, eres un empresario, tienes tu propio negocio, deberías tener cuentas separadas de ese negocio, ¿no? El negocio tiene unas cuentas y tu vida personal tiene otras cuentas. Ahora bien, vamos a hablar de tu vida personal como tal. No hablemos de tu negocio, vamos a hablar de tu vida personal como tal. ¿Cuántas cuentas bancarias deberías de tener, no? Para muchas personas dicen que de pronto tener muchas cuentas bancarias sería muy enredado, sería muy complicado, sería algo catastrófico porque tendrías dinero por todo lado y que no sabrías administrarlo. Pero para otras personas tener varias cuentas significa tener organización y orden. Idealmente, los expertos dicen que deberías de tener 4 cuentas bancarias. 4 cuentas bancarias. 4 cuentas bancarias. 2 cuentas de ahorro y 2 cuentas de cheques. 2 cuentas de ahorro y 2 cuentas de cheque. ¿Cuál es el propósito? Bueno, tener la capacidad de poder manejar tu dinero de manera efectiva y tener la capacidad de poderlo enrutar y de poderlo proyectar y de poder saber dónde está en todo momento. Ahora bien, 4 cuentas bancarias, ¿qué es lo que necesitas para poder tener esas 4 cuentas bancarias? Hay algunos elementos que tienes que tener claros en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de desarrollo, en tus finanzas y en tu economía, ¿no? Te voy a explicar por qué. Porque no se trata de que vayas y abras 4 cuentas de una vez y ¿qué? Si no sabes qué es lo que vas a poner allí. Entonces, tienes que tener en cuenta para poder abrir estas cuentas bancarias, para poder tener este manejo del dinero, tienes que tener en cuenta que debes tener un presupuesto. Tienes claro un presupuesto, ¿no? ¿Qué es un presupuesto? Es cuando yo sé cuáles son mis gastos, cuáles son mis entradas, yo tengo la capacidad de saber a dónde se dirige mi dinero, ¿no? Entonces, con múltiples cuentas, o sea, con 4 cuentas, podrías tener la capacidad de manejar efectivamente ese dinero y saber dónde corresponde cada porción de ese dinero. Ahora, tienes que tener la capacidad de hacer un seguimiento de ahorro. Entonces, tienes que tener un presupuesto. Antes de que vayas a abrir tus cuentas, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Antes de que vayas a abrir tus cuentas, tienes que tener un presupuesto claro, detallado. Tienes que tener un sentido y un objetivo de ahorro, ¿cierto? Tienes que tener la capacidad de poder separar tus finanzas, de tener la capacidad de saber dónde va y cómo va y dónde gasto y cómo gasto, ¿no? Y tienes que tener
la capacidad de poder multiplicar eso que tú haces. Son 4 elementos fundamentales: presupuesto, sentido de ahorro, tienes que tener la capacidad de saber dónde va tu dinero y la capacidad de poder multiplicar eso que tú haces. Cuando me refiero a multiplicar, ¿qué es? Que tú puedas compartirlo con alguien, que tú puedas influir en alguien, que tú puedas agregar valor a alguien. Te voy a explicar por qué. Porque es importante de que lo que tú haces para tu vida y funciona no se quede solamente contigo. Es importante que lo puedas compartir con otros, que otros vengan a formar parte de lo que tú estás haciendo, que otros vengan a formar parte de lo que tú estás creando, que otros compartan lo que funciona en tu vida, porque lo que funciona en la vida tuya puede funcionar en la vida de alguien más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta cuando haces un presupuesto? Lo que vas a tener en cuenta cuando haces un presupuesto es, tienes que tener en cuenta el pago de la hipoteca, los servicios públicos, el teléfono, el celular, el internet, el pago de las deudas, el automóvil, las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, el seguro del carro, el seguro de la casa, la comida, la gasolina, las salidas a cenar, el entretenimiento, la ropa, los artículos personales, los cuidados de los niños, los gastos médicos, gastos de viaje, regalos. Todo esto está dentro de tu presupuesto. ¿Cuántos de ustedes han hecho un plan de financiación de esta manera en su vida? ¿Cuántos de ustedes tienen esa proyección? Lo has hecho al detalle. Fantástico. Daniel y su pareja lo han hecho al detalle. ¿Quién más lo ha hecho a ese detalle? ¿Quién más lo ha hecho a ese detalle? Bien, Laura también. Consuelo también. Me encanta. Fantástico. Listo. Entonces, si ya tienes a esa magnitud, María Susana también ya lo ha hecho de esa manera. Si ya lo has hecho a ese detalle, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a hablar entonces, ¿cuáles son los tipos de cuentas que vas a tener? ¿Por qué los expertos dicen que 4 cuentas son efectivas? ¿Por qué 4 cuentas te permiten tener la capacidad de manejar tu dinero efectivamente? Entonces vamos a hablar de la primera, ¿no? La primera cuenta es que tienes que tener una cuenta de gastos. La primera cuenta que tienes es una cuenta de cheques o una cuenta corriente de gastos. ¿Qué va a ir allí, Fabio? Van todas tus facturas, todos tus cobros. Lo que es agua, luz, teléfono, alimentación, gasolina, todo va allí. Son la cuenta de gastos. Lo que sea gastos en tu vida va a ir en esa cuenta. Gastos en tu vida va a ir en esa cuenta. Al final te voy a mostrar un sistema cómo vas a poder distribuir por porcentajes lo que ganas para que sepas cuánto va allí. Porque eso te va a ayudar a presupuestarte de manera más efectiva y a empezar a generar ¿qué? Riqueza en tu vida. Entonces, primera cuenta es una cuenta de ahorros, que es la cuenta de gastos. Ahí van a ir todos tus gastos, todos tus gastos, el pago de la vivienda, los gastos públicos, el seguro, todo va a ir allí, ¿ok? ¿Qué es ideal para esta cuenta de gastos? Escúchame lo que te voy a decir. Para esta cuenta de gastos, escúchame lo que te voy a decir. Para esta cuenta de gastos, no pidas una tarjeta débito. Para esta cuenta de gastos, no pidas una tarjeta débito. Para esta cuenta de gastos vas a hacer todas tus transacciones. ¿Tu banco te permite mandar los pagos electrónicamente? ¿Sí? Tu banco te permite eso. Entonces, no pidas una cuenta, no pidas una tarjeta débito. Te voy a decir por qué. Porque ¿dónde va la tarjeta débito? La tarjeta débito va en tu cartera o va en tu billetera. Y cuando estás por ahí en la calle, entonces sacaste la tarjeta y pagaste, pero es que eso no era para eso. Ese dinero no está destinado para pagar eso. Ese dinero tiene que estar representado en lo que tú realmente necesitas hacer. O sea que si son de gastos, es de gastos y puedes mandar todos tus pagos y todos tus gastos electrónicamente. Ahora, Fabio, pero me estás hablando que mis gastos también son la gasolina, ¿cierto? Iré a poner gasolina, entonces, ¿cómo pago? Entonces, tienes que presupuestarte o haces 2 cosas para ese tipo de gastos, como la gasolina, como los alimentos. Haces 2 tipos, puedes hacer esto, o sacas tu efectivo, sacas el dinero en efectivo y vas y cuando vas a hacer esas compras lo pagas en efectivo desde esa cuenta, que ese dinero salga de esa cuenta, o tienes una tarjeta de crédito que la diriges para esos gastos nada más, lo cual significa que desde tu cuenta de gastos mandas a pagar la tarjeta inmediatamente. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, la primera cuenta es una cuenta corriente y una cuenta de gastos. Segunda cuenta es una cuenta corriente también y es una cuenta dirigida a tus deudas. Todo lo que sean deudas que tú tengas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas deudas? No sé, un préstamo que hiciste, no sé, el carro, lo hiciste un préstamo para pagar tu carro, para pagar cualquier otro tipo de deudas, tienes un préstamo, tienes cualquier tipo de deudas, tus tarjetas de crédito son deudas, ¿cierto? Entonces ahí vas a poner todo lo que son deudas en esa cuenta corriente, ¿cierto?
En esa cuenta, segunda cuenta es una cuenta de deudas, una cuenta corriente de deudas. Va todo lo que es, lo que son deudas, todo lo que significa deudas va allí. ¿De acuerdo? Tienes que programarte efectivamente, porque tienes que aprender a controlar, porque ahí van, en esas deudas que está, tus tarjetas de crédito. Tienes que saber qué es lo que estás gastando en tus tarjetas de crédito. Si quieres más adelante podemos hablar de cuántas tarjetas deberías de tener y cómo funciona, ¿no? Pero por ahora, una cuenta de gastos, una cuenta de deudas, ¿cierto? Tercera cuenta. Tu tercera cuenta es una cuenta de ahorros y es un fondo de emergencias. Cuenta de ahorro y es un fondo de emergencia. Como su nombre lo dice, ¿qué es? Está diseñada para las emergencias. ¿Qué es una emergencia? Se averió el carro, necesito repararlo, no contaba con que ese daño iba a pasar. Eso es una emergencia. Se averió el techo de la casa, necesito repararlo. Eso es una emergencia. Tengo un problema de salud y tengo gastos que no esperabas. Eso es una emergencia. Entonces, la tercera cuenta es una cuenta de ahorros, la cuenta de emergencias. Esos son gastos de emergencia, una cuenta de emergencia. Su nombre lo dice como tal, es para las emergencias. ¿De acuerdo? Muy importante que esta cuenta, hay una cosa singular en esta cuenta y es que esta cuenta no vas a tocar ese dinero, vas a mantenerlo siempre. ¿Cuántos se dicen que uno debe tener en su cuenta de emergencia? Tienes que tener proyectado aproximadamente 6 meses de lo que tú necesitas para vivir. O sea, lo que son tus gastos, ¿cierto? O sea, que tienes que proyectar a que tengas en esa cuenta un ahorro de 6 meses de lo que tú necesitas para vivir. ¿Por qué? Porque cuando utilizas eso, me quedé sin trabajo, no tengo trabajo, ¿y ahora cómo subsisto? Pero si tengo una cuenta de emergencia, esa cuenta de emergencia me va a ayudar a sostenerme hasta que yo consiga mi trabajo. Entonces, en esa cuenta de emergencia tienes que tener hasta 6 meses, 6 meses. Los expertos dicen 4, pero yo me estiro un poco y yo te retaría a que lo hicieras a 6 meses de lo que son tus gastos mensuales. Por ejemplo, si tus gastos mensuales son $2,000, ¿cuánto te vas a proyectar a tener en esa cuenta de emergencia? ¿Quién me dice? Si tus gastos mensuales son $2,000, ¿cuánto vas a proyectarte a tener en esa cuenta de emergencia? ¿Cuánto sería el total que vas a tener ahí? Vamos a ver si esto está funcionando o no. 12,000, dice Cristian. Correcto, 12,000. Te vas a proyectar a $12,000. Ahora, déjame te pregunto esto, que este es el punto importante. Si yo ya tengo una cuenta de emergencia y tengo los $12,000, ¿dejo de poner dinero en esa cuenta? ¿Sí o no? Si ya tengo ahorrado 6 meses y tengo $12,000, ¿dejo de poner dinero en esa cuenta? Jamás. Jamás. Tienes que mantener que esa cuenta sea recurrente. Esa cuenta, por eso es una cuenta de emergencia. Tú no sabes cuándo vas a necesitarla y tú no sabes cuánto vas a necesitar de esa cuenta. Entonces necesitas que esa cuenta se mantenga constantemente creciendo, ¿de acuerdo? La cuarta cuenta que los expertos dicen que debes tener es una cuenta de ahorro y es una cuenta de inversiones. Ahí va a ir dirigido el dinero que tú vas a invertir, ¿de acuerdo? Va a ir dirigido el dinero que tú vas a invertir. ¿Para qué vas a invertir? ¿Para qué vas a guardar allí? Si quieres comprarte un auto nuevo, si quieres comprarte una casa nueva, si quieres pagar por tu boda, si quieres hacer ahorros para los estudios de tus hijos, lo que sea que tú consideres que son inversiones, de pronto se te presenta. ¿Cuántas veces se te han presentado oportunidades? ¿Cuántas veces se te han presentado oportunidades de inversión, pero no puedes hacer nada porque no tienes el dinero para invertir? ¿Te ha pasado antes? Que se presentó una súper inversión, tengo la oportunidad de mi vida, pero no puedo hacer nada porque no tengo la capacidad de inversión. Entonces te preparas para que cuando ese momento y esa oportunidad llegues, estás listo. Francia dice que servirían los bolsillos. Las cuentas en Colombia cuentan con bolsillos. No sé qué son los bolsillos. Tendría que hacer una investigación para saber cómo funcionan los bolsillos. Pero lo que yo sí sé es que directamente con cuentas funciona. Tienes cuentas separadas, tienes cuentas distribuidas y sabes cuánto va a ir allí. ¿De acuerdo? Ahora, te voy a hablar un poco acerca de cómo administrar tus cuentas. Ya te dije, son 4 cuentas. Eso es lo que los expertos recomiendan. ¿Cómo administrar tus cuentas? Regularmente los expertos dicen que, por ejemplo, si tu ingreso mensual, vamos a hablar de un ingreso mensual de ¿cuánto? Hablemos de un ingreso de, no sé, $8,000, ¿cierto? Hablemos de un ingreso de $8,000, ¿cierto? Ese es tu ingreso mensual, $8,000.
Entonces, y los expertos dicen que 35% de tu ingreso va a ir a tu cuenta de gastos. 35% de tus ingresos va a ir a tu cuenta de gastos. Escúchame bien. Primero, antes de poner este dinero disponible para eso, para eso es tu presupuesto. Tienes que saber cuántos son tus gastos mensuales, ¿cierto? Tienes que saber exactamente cuántos son tus gastos. Entonces, vamos a decir que de $8,000, 35% sería $2,800. $2,800 sería el 35% de tus gastos. Eso sería el 35% de gastos. Serían 2,800 de 8,000. Entonces, eso va dirigido a ¿qué? A los gastos. Toda la alimentación, el pago del agua, el pago de la luz, el teléfono, todo lo que sean gastos, ¿de acuerdo? Ahora ellos dicen que la siguiente cuenta, que es tu cuenta de deuda, le vas a poner 20% a tus deudas. 20% de esos $8,000 va dirigido a pagar todas tus deudas, ¿de acuerdo? Entonces, 8,000 serían $1,600 para tus deudas. $1,600 dirigidos a las deudas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién me puede decir cuál es el objetivo de esa cuenta de deudas? El objetivo de esa cuenta de deudas es que eventualmente pagues todas las deudas y no te endeudes más. Tienes que buscar la forma de no endeudarte más. Tienes que buscar la forma de saldar todas tus deudas. Hay dos tipos de deuda. Hay una deuda que no te crece, hay una deuda que te crece. Tienes que saber exactamente a dónde te estás endeudando. A veces nos endeudamos porque vamos a invertir y vamos a crear ¿qué? Capital. Vamos a crecer. Pero a veces nos endeudamos por cosas que no tienen significado. Porque quieres tener el último PlayStation, ¿cierto? Que vale 4 millones de pesos. Y te endeudas por 4 millones de pesos. ¿Qué te retorna ese PlayStation? ¿Qué le retorna? ¿Qué le quita a tu hijo? O a la persona que lo tenga. El tiempo. Entonces tienes que saber ser inteligente en dónde te estás endeudando, ¿no? Ahora, el fondo de emergencia, la siguiente cuenta es el fondo de emergencia. Dice que tienes que tener 20% de nuevo. De esos $8,000, 20% va para la emergencia. O sea que serían $1,600 que vayan a ir a esa cuenta mensualmente. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de 2,800 más 1,600 más 1,600. ¿Cierto? Nos está quedando ¿qué? Nos está quedando un 15% de inversión. Va a la siguiente cuenta un 15% de inversión. La inversión sería un 15%. Y esto la matemática no miente. Serían $1,200. Si sumamos eso, nos va a quedar plata. Mira, 2,800 que serían de gastos, más 1,600 que serían de deudas, más 1,600 que sería de emergencias, más 1,200 que sería de inversión, serían 7,200 y te quedan $800 más. ¿Qué haces con esos $800 más? Si tú te das cuenta, ¿qué son esos $800 que restan? ¿Cuál es el 10%, cierto? La matemática no miente. Esos son el 10% que le corresponden ¿a quién? ¿A quién le corresponden esos 10%? ¿Quién me dice a quién le corresponde ese 10%? Exactamente. A tu fuente, al que te provee todo. La matemática no miente, la matemática siempre te va a dar los números exactos. Fabio, pero es que son $800. Sí, son $800. Pero si no eres capaz de ser feliz con 7,200, ¿qué te hace pensar que vas a ser feliz con 8,000? Piénsalo bien, analízalo bien. Necesitas ponerte en la posición donde te proyectes a ganar, donde te proyectes a ser el mejor administrador de lo que te está dando tu creador. Ahora, yo te voy a hablar de que yo recomiendo 6 cuentas. Los expertos recomiendan 4, yo te voy a recomendar 6. Yo recomiendo los gastos, las deudas, la inversión, la emergencia, pero yo te voy a recomendar que abras otra cuenta que sea para el ahorro.
vas a abrir una cuenta de ahorro, para el ahorro. ¿Qué es ese ahorro? ¿Dónde puedes utilizar ese ahorro? Ese ahorro lo puedes utilizar en lo que tú quieras. En ese ahorro está incluido la diversión. En ese ahorro está incluida la diversión. Tú vas a proyectarte, porque, o sea, tú trabajas, pero no te diviertes. Entonces, ese ahorro es para la diversión, para un viaje que te quieres dar, para unas vacaciones que quieres disfrutar, para algo que te quieres comprar, para algo que quieres disfrutar para ti. Entonces, en ese ahorro, esa cuenta va a ser para ese ahorro. Y viene la última cuenta. Que esta cuenta, te voy a decir honestamente, yo no la tenía hasta la semana pasada, yo no la tenía. Yo no tenía esta cuenta hasta la semana pasada. Nunca se me había ocurrido. Te voy a explicar por qué. La semana pasada me desperté y algo venía constantemente en mi mente. Y era Dios hablándome y entonces me dijo, ¿y mi cuenta? Tú hablas de cuentas, tienes cuentas. ¿Y dónde está mi cuenta? Y le dije, pero Dios, si yo diezmo, me dijo, no, ¿dónde está mi cuenta? Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios haga la operación que tiene que hacer en tu vida, Dios tiene que tener su cuenta. Esa es la sexta cuenta. Yo fui y abrí una cuenta y es la cuenta de Dios. Ahora déjame preguntarte una cosa. ¿Quién va a hacer los depósitos en esa cuenta? ¿Quién tú crees que va a ser la persona o el ser que va a poner los depósitos en la cuenta de Dios? Dios. ¿A través de quién? De ti. Entonces, si tú lo ves, es una forma de cómo vas a ser bendecido. Dios no va a dejar su cuenta en ceros. Dios va a mantener su cuenta que activa, porque es la cuenta de Dios, porque tiene un destino, porque tiene un propósito. Entonces, si yo me pongo en la posición de que realmente le respeto lo que es de Él, yo le abro su cuenta. Y que llegue y que lo haga que fluya, y que lo haga abundante, y que lo haga multiplicador. Entonces, para mí son 6 cuentas y te voy a dar la distribución de porcentajes que yo manejo. Escúchame bien, te voy a dar la distribución de porcentajes que yo manejo. Gastos, 35%. Deudas, 15%. Inversión, 10%. Emergencia, 20%. Ahorro, 5%. ¿Cierto? Y Dios, 10%. Escúchame bien. Si sumamos esos porcentajes que te acabo de dar, vamos a sumarlos. 35 más 15 más 10 más 20 más 5 más 10. Te da 95%. O sea que todavía me queda 5%. ¿Qué hago con ese otro 5% restante? Yo te voy a decir qué puedes hacer con ese 5% restante. O lo puedes dirigir a tus gastos o lo puedes dirigir a tu ahorro. El 5% restante. Lo puedes dirigir a tus gastos o a tu ahorro. ¿Cuál es la intención y cuál es el deseo? Escúchame bien, que a medida que el 15% de tus deudas, a medida que tus deudas se disminuyen, el porcentaje se va a disminuir también. Si ya tengo, si tenía 10 deudas y ahora tengo 2 deudas, pues entonces ahora en lugar de darle 15% a mi cuenta de las deudas le voy a dar 10% y el otro 5% lo voy a mover ¿a dónde? A inversiones. Entonces, cuando disminuyo mis deudas, incremento el dinero de mis inversiones porque quiero estar preparado y tener lo suficiente para invertir cuando se corresponda. Entonces, te acabo de decir cómo funciona para mí. No tienes que hacerlo como yo lo hago. Escúchame bien, no tienes que hacerlo como yo hago. Te di 4 cuentas, que son las que los expertos de las finanzas recomiendan. Son lo que las personas que saben de dinero y lo manejan. Ahora bien, yo te dije que yo tengo 6 cuentas. Gastos, deudas, inversiones, emergencia, ahorro y Dios. Son para mí. Te dije los porcentajes. Ahora, ¿qué es lo más importante? Independientemente de lo que estés haciendo y cómo estés, lo más importante es que inicies. Lo más importante es que lo hagas con lo que tú tienes. No tienes que abrir las 6 cuentas ya, no tienes que abrir las 4 cuentas ya, pero sí tienes que ponerlo en ¿qué? En tu proyección, en tu prospecto, en lo que tú quieres conseguir y lograr. Pero es que yo no hago tanto dinero, no importa con lo que hagas. Tú inicias desde donde estás. Tú inicias con lo que tú tienes. Si eres un gran administrador en lo poco, se te será bendecido y te dará más. Pero si en lo poco no eres bueno, no pasará nada en tu vida. Necesitas aprender a volverte un administrador exitoso. ¿Cuántos de ustedes conocen la parábola de los talentos? ¿Cierto? Al siervo que le dieron un talento, al que le dieron 3 talentos, al que le dieron 4 y al que le dieron 5.
Al que le dieron 5, ¿qué hizo? Fue y los multiplicó. Al que le dieron 4 los multiplicó, al que le dieron 3 los multiplicó, pero al que le dio 1, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. No hizo nada con lo que le fue dado. Y eso aplica tanto para tu dinero como para tu potencial. Tú fuiste dotado con un potencial infinito. La pregunta es, ¿estás haciendo uso de tu potencial? ¿Estás mejorándolo? ¿Estás expresándolo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás creándolo? ¿Estás magnificándolo? ¿O simplemente lo estás guardando y no estás haciendo nada con él? Aplica para todo en tu vida. La distribución de porcentajes aplica para todo en tu vida. Te voy a contar algo que me sucedió a mí en mis comienzos y que tuvo un gran impacto en mi vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un testamento? Levanta tu mano si tienes un testamento. ¿Cuántos de ustedes tienen un testamento? ¿Cuántos? ¿Por qué no tienes un testamento? ¿Alguien me quiere decir por qué no tienen un testamento? Dime por qué no tienes un testamento. Dime por qué no tienes un testamento. Te leo en el chat. ¿Quién me puede decir por qué? O sea, si no, te pregunto, ¿tienes un testamento? Y me dices que no. Ahora, dime por qué razón no tienes un testamento. Quiero escuchar por qué no. Porque aún no he construido, dice Cristian Burbano. Fantástico. ¿Qué más? ¿Quién más me dice por qué no tienes un testamento? ¿Por qué no has tenido la delicadeza de hacer tu testamento? No tengo que dejar, dice Francia y André. Bien. ¿Qué más? ¿Quién más me dice por qué no tienes un testamento? Porque no se tiene nada, dice Daniel. Mira, esa es la mentalidad que todos tenemos. Esa es la mentalidad de pobreza. Escúchame bien. Si tú no tienes un testamento, estás diciendo que eres pobre. Y hemos hablado de que fuiste dotado con todo lo necesario. Con todo lo necesario porque eres abundante. Dice, busca el reino, la Biblia dice, busca el reino que está dentro de ti. Si yo tengo un reino dentro de mí, ¿eso qué me hace? Un rey, eso te hace una reina. Tienes todo. ¿Y por qué no tienes un testamento? Bueno, en algún momento de mi vida yo también fui como tú. A mí un mentor me dijo, Fabio, ¿ya tienes un testamento? Le dije, no, ¿para qué? ¿Cómo así que para qué, Fabio? Le dije, sí, pues es que yo no tengo nada que dejar. Me dijo, ¿cómo así? Si tú quieres volverte millonario, tienes que empezar a actuar y a vivir como millonario. ¿Qué hacen los millonarios? Garantizados que tienen más de 6 cuentas. Ya eso te lo aseguro. Pero aparte de eso, todos los millonarios tienen un testamento. Ahora, ¿por qué tú no tienes un testamento? Porque tú crees que no tienes el dinero en este momento, pero estás proyectado a que esa persona en el futuro emergente que tú tienes sí va a tener el dinero. Esa persona en el futuro emergente, la que te quieres convertir, ¿tiene la estabilidad económica? ¿Sí o no? ¿Tiene el dinero para dejar? ¿Sí o no? Entonces, no te limites porque el dinero no esté en tu cuenta en este momento. Al contrario, busca la forma de expresar esa versión del futuro que ya vive en ti, que reside en ti, que está a punto de estallar. ¿Cómo lo haces? Haz un testamento basado en porcentajes. ¿Sí o no? A mi mamá le voy a dejar el 30% de mi riqueza. A mi papá le voy a dejar el 20%. A mi hijo le voy a dejar 40%. ¿Tú puedes hacer un testamento con porcentajes? ¿Sí o no? ¿Y podrías decir que tienes un testamento? ¿Sí o no? ¿Y estás expresando qué? Esa versión de tu futuro que ya es. Esa versión de tu futuro que ya lo tiene. Y estás pensando desde la abundancia y la prosperidad que ya eres. En lugar desde la escasez y la limitación que te han venido marginando, que te han venido sosteniendo. Reto para todos ustedes y estamos terminando. Aparte de que consideres y manejes tu presupuesto y te retes a abrir tus cuentas, te reto a que hagas un testamento en tu vida. Que tengas un testamento. Créelo, funciona. Créelo, es la ley de atracción. ¿Saben cómo funciona la ley de atracción? La ley de atracción no funciona pegando fotos en una cartulina. La ley de atracción no funciona así. La ley de atracción no funciona poniendo imágenes en un papel. La ley de atracción funciona tomando acción. Y si haces tu testamento, escúchame, si haces tu testamento, ¿estás tomando acción? ¿Sí o no? Si tú vas y declaras que tienes un testamento y estás declarando que como sea en tu vida, vas a tener algo que dejar. Vas a tener algo que heredar. Vas a tener algo que brindar.
Pero si no, si estás esperando para tener, para poder ser, acuérdate, primero somos antes, primero el ser que el hacer. Primero sé, conviértete, ya eres. Señoras y señores, les quiero, les valoro, les respeto, les aprecio infinitamente. Vamos con la foto. Espero que te haya agregado valor el día de hoy. Espero que te haya retado. ¿Cómo les fue ayer en ese reto de hablar con extraños? Por ahí escuchar testimonios de que hablaron muchísimos. Abre esa cámara, muéstrame una sonrisa, déjame ver así de oreja a oreja. Vamos, 1, 2 y 3. Voy con la siguiente página. Vamos, abre esa cámara. Gilbert, Rosa ya está por aquí. ¿Quién más? Ángela, 1, 2 y 3. Les aprecio, les valoro infinitamente. Espero que tengan una semana, un día espectacular. Estamos a la mitad de la semana. Esto no se acaba, esto apenas comienza. Rétate a hacer más, rétate a convertirte más, pero sobre todo, no dejes de crecer. Recuerda, ¿quién pierde? El que renuncia. Y tú no naciste para ser perdedor. Así que no renuncies jamás. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Chao, chao. Muchas gracias, Fabio. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Fabio. Ay, espérese, que tengo que parar la grabación. 1, 2 y 3.